vamos a iniciar. El tema que vamos a ver hoy se llama El Evangelio es espiritual. El Evangelio no pertenece al mundo de los conceptos o dogmas, sino que su naturaleza es espiritual. Y como tal, el Evangelio es una palabra viva. Jesús dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces aquí lo primero que tenemos que entender es que cuando una persona nos habla del Evangelio, ¿sí? El Evangelio, como dice aquí, es una palabra viva y es una palabra espiritual. ¿Por qué? Porque el Evangelio conlleva las palabras de Jesús, y al conllevar las palabras de Jesús son espíritu y son vida. No son palabras cualquiera, sino son palabras que tienen una vibración o que tienen una energía espiritual, que tiene la capacidad de penetrar dentro de la vida del hombre, no de la vida humana, sino en la vida espiritual, y empezar a activar algo que en el hombre está muerto. Y eso que está muerto es el espíritu del hombre. La conciencia del hombre no entiende ni discierne las cosas que son espirituales. Pero en la medida que el hombre está escuchando la palabra del Evangelio, en esa medida su oído, escucha bien, su oído se empieza a activar, empieza a generar esas pulsaciones, ¿sí? Esas pulsaciones espirituales en el espíritu del hombre. Y el espíritu del hombre empieza a percibir vida, como una persona cuando está, por decirlo, muerta o inconsciente, y le empezamos a dar los primeros auxilios. Entonces, cuando hay esa conexión del aire con los pulmones, se genera esa respiración, entra la vida, el aire trae el oxígeno y genera la vida de esa persona. Entonces, así nosotros estamos escuchando la palabra y de forma inconsciente estamos recibiendo la vida, pero llega un momento donde esa vida espiritual se gesta, y es cuando nacemos de nuevo y empezamos a comprender las cosas que antes no comprendíamos, ¿ok? Entonces Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, porque van dirigidas al espíritu del hombre. No van dirigidas a la conciencia humana del hombre, sino a una conciencia espiritual que está adormecida y que no entiende las cosas que son del espíritu. Pero cuando esa conciencia es expuesta a la palabra del Evangelio, hay una conexión espiritual, y la conciencia espiritual que está en el espíritu del hombre empieza a cobrar sentido o a cobrar vida, y empieza a entender lo de Dios. Seguimos. El Evangelio debe de ser predicado y oído para que su mensaje sea entendido y podamos dar fruto. Entonces, el Evangelio debe de ser, punto número 1, predicado. Punto número 2, oído. Y punto número 3, para que su mensaje sea entendido. Y entonces, como punto número 4, ¿sí? Vamos a poder llevar fruto. Ahora, escucha, Romanos 10:4 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces aquí se cumple que nosotros lo primero que necesitamos es que alguien nos predique. Y en la medida que estamos escuchando la predicación, dice la Biblia que la fe viene por el oír. Nosotros, la mayoría de los seres humanos, decimos tener fe, pero es una fe relativa. Realmente no tenemos fe en Dios. Por lo regular estamos acostumbrados a resolver las cosas, ¿sí? Dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestras amistades, del empeño, del doctor, etc. Pero una fe absoluta en Dios, pocas personas la estamos desarrollando. La mayoría dependemos de las situaciones y las circunstancias que nos rodean para poder salir adelante, ¿sí? Entonces aquí el texto nos está diciendo que necesitamos oír la palabra, se nos predique la palabra para que entonces podamos oírla. Entonces no es cualquier palabra la que nosotros tenemos que oír. Dice el texto, la fe viene por el oír, en este caso el oír la palabra de Dios. Nosotros podemos escuchar muchos tipos de palabra que parecen palabra de Dios, pero no son palabras de Dios. Solamente aquellas que son cristocéntricas, escucha, cristocéntricas, son las que están inspiradas por Dios, y por lo tanto, como son cristocéntricas, inspiradas por Dios,
cuando nuestro oído espiritual las escucha, se empieza a activar y empieza a anhelar de esa palabra, porque es una palabra viva que salió de la boca de Jesús. Amén. Entonces, Romanos 10:14 dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, aquella persona que empieza a escuchar la palabra del Evangelio, la palabra que salió de la boca de Dios, la palabra que realmente ha sido inspirada por Dios, que es cristocéntrica, esa persona lo que va a hacer es que se va a despertar su oído, va a generar hambre de seguir escuchando de esa palabra. Y en la medida que escucha esa palabra, la va a empezar a entender. Porque lo espiritual, dice la Biblia, no se entiende humanamente, sino se entiende espiritualmente. Entonces la misma palabra despierta un oído espiritual, un interés espiritual, una hambre espiritual, y entonces se empieza a generar un entendimiento espiritual. Y es cuando, aunque oímos de Dios, no entendemos a Dios, pero cuando la palabra que oímos es del Evangelio, entonces empezamos a entender y a comprender el propósito de Dios para nuestra vida. Antes no lo entendíamos, pero ahora sí lo empezamos a entender, porque estamos recibiendo una palabra que es viva y que es eficaz y que está llegando a nuestro corazón, a nuestra mente y principalmente a nuestro espíritu, porque está dirigida a nuestro espíritu, no es nuestra conciencia humana. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, lo que hablábamos hace un momento, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces lo único que va a despertar nuestro oído espiritual es oír palabra de Dios, palabra cristocéntrica. Si recibimos un mensaje que parece ser el mensaje del Evangelio y ese mensaje no está produciendo hambre, entonces ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a buscar de Dios, porque no es una palabra que viene de parte de Dios. Pero si en nosotros se está gestando el hambre, la necesidad de cada día saber más y más de Dios, eso quiere decir que la palabra que estamos recibiendo es una palabra que nuestro espíritu está recibiendo y por lo tanto está anhelando la vida de Dios cada día más. Y entonces nuestro crecimiento, nuestro entendimiento y crecimiento se va a empezar a hacer evidente, y tarde o temprano vamos a empezar a producir un fruto, primero interior y luego exterior en nosotros. Amén.